Como le había dicho, o como habíamos hablado, creo que en la clase pasada o en algún momento, cuando habíamos hablado, cuando habíamos empezado con nuestro camino estadístico en segundo año, cuando vimos estadística y biometría, lo que siempre les he dicho que nosotros, cuando estamos por hacer un ensayo, un experimento, lo que, lo que hacíamos era pensarlo, ¿no? Diagramarlo, que de alguna forma esa era la parte que nosotros le decíamos la de modelización. Estos modelos matemáticos, que lo que queríamos hacer era que sea una representación, digamos, de lo que está pasando en la vida real. En definitiva, lo que nosotros queríamos saber era, creando un modelo matemático, si podíamos luego producir algún tipo de variación en el modelo y para poder observar si los resultados cambiaban o eran susceptibles de tener algún tipo de modificación. Bueno, entonces a esos modelos le llamamos modelos matemáticos o sencillamente modelos estadísticos. En él observábamos las variables que, que íbamos a someter a estudio. Por ahí era una sola variable, por ahí eran dos variables. Uno puede tener más de dos si quiere, no hay problema. Nada más que son modelos que todavía ustedes no han visto. Ustedes han visto modelos y con una variable, y en los modelos factoriales hemos visto con dos variables. En definitiva, la idea es observar y medir las respuestas de las unidades experimentales frente a un estímulo, cómo reaccionaba frente a un estímulo, y si ese estímulo que nosotros le damos el factor de variación, ese estímulo lo podíamos subdividir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy poniendo una lámina de riego a un cultivo, el factor de variación sería justamente la lámina de riego, o sea, los tratamientos, es decir, bueno, a uno le pongo 40 litros por día, a otro le pongo 100 litros por día, a otro le pongo 150 litros por día. Y las distintas láminas de riego serían los factores que a mí me van a producir un cambio en la respuesta, por ejemplo, de la cantidad de materia seca que podría tener ese cultivo, o podría haber el diámetro de
del fuste, si estuviera tal vez haciendo un replique de que se algarrobos en macetas, por ejemplo. Hay muchos ejemplos que podríamos ver, ¿no? Además de que les mencioné, podríamos ver el rendimiento de alguna máquina que produce o que está produciendo cierto y determinado objeto. También podría ver si esa máquina anda mejor o anda peor dependiendo de el trabajador que la está operando. Eh, Podríamos ver, por ejemplo, cuál es la mejor forma de hacer un laboreo en el suelo y que me permita a mí obtener una mayor cantidad de, de infiltración o de humedad o conductividad hídrica. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un rolado o tuviera que hacer o pasar una rastra o pasar un subsolador, que son distintas herramientas. Entonces yo podría después ver cuál de ellas, que sería el factor de variación, es la mejor para que en las próximas lluvias el agua se infiltre de mejor manera. Hay muchos ejemplos. Esta presentación no solamente está pensada para hacer ejemplos de índole agronómica, por eso por ahí pueden ver ejemplos y por ahí muchas veces me gusta poner ejemplos de otras ramas del saber para que vean que esto no solamente está ligado a nuestra área del conocimiento. Entonces, la metodología del diseño de experimento, como dice ahí, básicamente se apoya en la experimentación, ¿no? Acuérdense un poco de lo que vimos, a los que estuvieron conmigo el cuatrimestre pasado, sobre investigación científica, ¿no? Que nos basábamos mucho en lo que es los tratamientos empíricos, ¿no? Donde hay una experimentación en sí. Una de las cosas a tener en cuenta y de mucha importancia es la repetición. Cuando el experimento que yo hago, que yo realizo y obtengo resultados, una de las cosas más importantes que hacen al método científico es que se pueda repetir. Y indudablemente que si yo lo hice bien en el experimento, el que lo repita tiene que llegar a mis mismas conclusiones. Obviamente que como estamos trabajando con material vivo, material biológico, algunas o es de esperar que las variables o el valor no sea siempre igual. Entonces, ahí era cuando nosotros introducíamos el término de
el error experimental, ¿no? Entonces, pero siempre tiene un margen de error justamente en el que el resultado puede variar, ¿no? Entonces, esta variabilidad podríamos decir que puede ser muy grande o pequeña, ¿no? Eso depende muchas veces cómo son las condiciones o las características en sí del ensayo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, a nuestro ensayo lo hacemos en el laboratorio, en un laboratorio, en donde yo puedo tener muchas de las variables controladas, o sea, las variables que no estoy midiendo, pero las estoy controlando. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un ensayo de germinación para ver cuántas semillas germinan de alguna especie, ¿no? Y si yo la pongo en la cámara de germinación que ustedes tienen ahí en el laboratorio de fisiología, puedo tener controlada la temperatura, puedo tener controlada la humedad, no voy a tener viento, no voy a tener animales que me van a poder comer las semillas, etc. Entonces, hay muchas causas de variabilidad que van a estar controladas. Entonces, es de esperar que el error que yo cometa sea pequeño, o en definitiva, que haya muy poca variación entre los resultados que yo obtengo. Imagínense ustedes que el mismo ensayo de yo para saber si tengo el poder germinativo de alguna semilla en particular, lo hiciera al aire libre o lo hiciera en el campo, en condiciones donde yo hay muchas variables que no puedo manejar, ¿no? Si yo lo estoy poniendo en el campo y llueve, la lluvia lo va a agarrar, o si viene una helada, la helada la va a agarrar a la semillita, o los mismos animales pueden, algún pájaro puede tomar las semillas y comerlas. Entonces, es de esperar que en esas condiciones yo pueda tener algún tipo de variabilidad mucho más grande que la que tenga en el laboratorio. Entonces, cuando nosotros hablamos cuál es el objetivo del diseño, que lo habíamos hablado en la clase anterior, vamos a estudiar si un tratamiento, le vamos a llamar tratamiento a este factor de variación, produce una mejora, una modificación o una respuesta distinta en algún proceso, o no, la produce o no la produce. ¿Por qué digo esto, la produce o no la produce? Porque cuando nosotros hacemos el experimento, siempre tenemos que dejar un caso testigo, un tratamiento testigo. Este tratamiento testigo es aquel también llamado tratamiento blanco, le dice, es aquel en el cual no lo dejo a las unidades experimentales sin ningún factor de variación que sí, o tratamiento que sí le estoy aplicando a otras unidades experimentales. O sea, que si yo, por ejemplo, estoy haciendo una, como habíamos dicho hace un rato, ver con cuánta agua anda mejor una semilla. A una le pongo 50 litros, a otro le pongo 100 litros, a otro le pongo 150 litros y a otra no le pongo. Entonces veo qué está pasando. O como en el caso de que si yo estoy haciendo algún tipo de laboreo para ver si el suelo mejora su conductividad hidráulica,
A un suelo le paso el rolo, a otro suelo le paso la rastra, a otro suelo le paso el subsolador y a otro no le paso nada. Entonces, para poder comparar qué es lo que pasa haciendo el tratamiento versus no haciéndolo. Entonces, nosotros en las respuestas que vamos a tener de esas unidades experimentales, es de esperar que tenga una respuesta diferenciada dependiendo del tratamiento que tenga. Entonces, si esa variabilidad que yo encuentro es muy grande, vamos a detectar la influencia cuando el tratamiento produzca grandes cambios. Pero ¿cuándo va a producir grandes cambios? En relación con el error de observación. Entonces, en el diseño de experimento vamos a estudiar cómo varían las condiciones habituales de realización de este proceso experimental, empírico, para aumentar la probabilidad de encontrar algún cambio en las respuestas de las distintas unidades experimentales. Entonces, a cada unidad experimentales los voy a someter a distintos procesos, entonces después voy a comparar los distintos procesos, factores, voy a comparar y voy a tratar de detectar cambios significativos en cada una de las respuestas. Lo único que a mí me motiva esto, ¿no es cierto?, es obtener mayor conocimiento del comportamiento que yo estoy estudiando. Bueno, está de más decir que el tema del diseño experimental tiene que estar bien hecho, porque si no, los cambios que puedan ocurrir, tal vez no los pueda detectar. Entonces, en el diseño, que esto le hablo como esto de hacer el modelo, la modelización, perdón, la modelización, tiene mucho que ver para poder entender cómo es el proceso. Entonces, para entender cómo es el proceso, primero tengo que hacer una buena observación, tener bien en claro qué son las cosas que me van a producir algún cambio en la medición de cada una de las unidades experimentales, y luego lo voy y lo realizo y observo. Entonces, lo que yo quiero obtener, o el objetivo de esto es determinar las principales causas de variación que puedo tener en las distintas unidades experimentales. Además, tengo que encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor extremo en la variable de interés o respuesta. Esto me va a permitir, todo este proceso, me va a permitir comparar las distintas respuestas en los distintos niveles de observación. O sea, los distintos niveles de observación son los tratamientos. Voy a observar las respuestas que tenga de las unidades experimentales en cada uno de estos tratamientos, con lo que después voy a obtener un modelo
que permita poder hacer predicciones de futuras, de la respuesta de las futuras unidades experimentales, ¿no? O sea, yo voy a obtener, por ejemplo, en esto de decir, si yo le pongo 50 litros de agua, voy a obtener una X cantidad de materia seca. Si le pongo 100 litros de agua, voy a obtener una X cantidad de materia seca. Bueno, si le pongo 70, lo voy a poder. Entonces yo voy a poder saber qué esperar, por ejemplo, hablando de esto de la lámina de riego, no irme del ejemplo que estoy hablando, podría decir, bueno, si a mí me llovió 300 milímetros, voy a esperar tanta cantidad de materia seca, con lo que voy a poder tener en ese potrero tanta cantidad de animales para que puedan pastar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo he tenido una lluvia de, de tantos milímetros, me va a permitir saber a mí cuántos animales voy a poner, y si yo tengo distintos modelos matemáticos, sabiendo cuántos animales voy a tener, voy a saber cuántas, por ejemplo, cuántas vacas, hablando de bovinos, cuántas vacas de ese total que he puesto para que pasten, voy a saber cuántas vacas se van a quedar preñadas. Como sé que voy a tener modelos matemáticos para saber el índice de preñez, voy a saber cuántos, o de parición, voy a saber cuántas vacas van a parir, y voy a poder saber cuántos terneros voy a tener de acá a un año. Eso se llama hacer predicción con modelos matemáticos. Por ejemplo, en este caso, podría hablar de cualquier otro caso. Entonces, volviendo a los modelos, entonces, en el diseño de experimento, justamente se basan en la experimentación. Pero además, obviamente, se basan en el análisis de los resultados, que obviamente se basa en un diseño bien planificado. O sea, ustedes con todo el bagaje de conocimiento que tienen, en cuanto a la implementación o el desarrollo del método científico para hacer una investigación científica, una de las cosas dentro del proceso de investigación científica es justamente el diseño del experimento. Este diseño, para que pueda tener resultados confiables y yo pueda hacer inferencia estadística, pueda predecir resultados, obviamente tiene que estar bien planificado. Cuando en general el investigador está haciendo su bosquejo de investigación, muy pocas veces puede acceder a datos históricos o datos disponibles. No quiere decir que no lo pueda hacer, sino que la mayoría de las veces no los tiene. Nosotros tenemos que aprender de los estudios realizados a partir de datos recogidos por la observación. Esta observación el dato puede haber sido recogido de una forma aleatoria y no planificada. Con lo que también hay que tener cierto cuidado cuando ver cuál es nuestra fuente de información. Voy a dejar de presentar, creo que me está sonando una campanita, no sé si alguien quiere entrar. Segundo.
Bien. ¿Qué están viendo ahora ustedes? Disculpen. Se ve una diapositiva número 17, profe. ¿Ah? La diapositiva número 17 se ve. Bien. Ahí donde dice, en muy pocas ocasiones es posible utilizar estos métodos a partir de datos disponibles. Exactamente. Bueno, me pierdo cada vez que tengo que salir a admitir a algún estudiante, así que no lo voy a hacer más. Bien. Entonces, cuando estábamos hablando de la obtención de datos que no son nuestros, que tenemos que recurrir a datos que son de otras fuentes, y por ejemplo, si yo estoy tomando datos históricos, se pueden cometer diferentes errores. Los más comunes, por ejemplo, son la inconsistencia de los datos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay cambios a lo largo del tiempo en el personal o las personas que están tomando esos datos. Y eso me puede a mí llegar a introducir algún tipo de error, porque no siempre ha sido la misma persona que ha tomado el mismo dato. Otra cosa puede ser también que si yo estoy tomando datos a lo largo de muchos años, puede ser que el instrumento o la máquina que ha producido ese dato se haya cambiado, ¿no? haya, haya mejorado, o sea, otra máquina, me dé los datos con mayor precisión, tal vez con más decimales, o puede ser que pase de que lo esté tomando con otra unidad de medida. O puede ser que tenga el mismo instrumento y ese instrumento hoy esté dando valores distintos a los que daba antes, tal vez porque no esté calibrado o porque ya está viejo y entonces sus partes mecánicas ya no funcionan de la misma forma. Entonces, el comparar el dato que tengo hoy con el dato que estuvo tomado en otro momento puede traer esta inconsistencia, y esta inconsistencia indudablemente va a producir un error. Entonces, uno por ahí se pone a pensar cuánto de confiable son estos datos históricos y en cuánto me pueden ayudar para poder comparar. Muchas veces no tengo otro dato, o sea que no me queda otra más que usarlo. Lo que sí tengo que tener en cuenta y no engañarme de que cuando yo utilizo estos datos, que puede haber una inconsistencia que me produzca a mí un error. Y lo tengo que tener en cuenta. Otra cosa que me puede pasar es que las variables tengan una fuerte correlación. Entonces, me puede llevar a situaciones confusas.
¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si yo tengo dos variables, le llamaremos x sub 1 y x sub 2. Y estas dos variables se correlacionan fuertemente e influyen en la respuesta. Entonces, si en los datos que yo tengo o que se tiene aumentan al mismo tiempo, o sea, el valor de estas dos variables, yo no podría distinguir si es debida a una, o sea, la respuesta a la unidad experimental es debida a una variable o es debida a otra variable, o si es debida a las dos variables. Entonces hay una confusión de los efectos. Entonces se me viene a la cabeza decir, bueno, a ver, yo voy a ver cuánto crece una planta y yo sé que tiene variables de temperatura y humedad que influyen en las respuestas, pero no sé cuál de las dos influye más. Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente tengo datos de una sola variable? Entonces, puedo llegar a pensar que la respuesta de la unidad experimental es de esa variable que yo tengo datos, cuando en realidad es de la otra. Póngale que, volviendo al ejemplo, que sea la temperatura y la humedad, las que hacen variar la respuesta de la unidad experimental, pero yo solamente tengo el dato de temperatura. Entonces yo voy a creer que la temperatura es la que produce la respuesta de la unidad experimental y no la humedad, porque no la tengo. Pero a lo mejor en la realidad la que influye es la humedad. A esta le llamamos variable oculta. Profe, pero eso de la variable oculta no podría ser un error desde el modelado, No, de elegir. lo que te estoy diciendo es que si vos tenés datos, datos que no son tuyos, datos que tenés que tomar, pues estoy hablando de datos históricos. Ah, bien, ¿Entendés? bien, bien, bien. Sí, 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 sí. O sea, que no han sido en su momento tomados y bueno, que ahora ya no los puedes tomar, obviamente. Por eso, cuando vos hagas el nuevo ensayo, por eso cuando yo les digo el tema de, ¿vos te acordás en el cuatrimestre pasado que decía, bueno, qué es lo que motiva a un investigador a ser investigador? Y uno de los motivos es la curiosidad, y esa curiosidad en qué se basa en la observación. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, lo sí, primero sí, que sí. nosotros hacemos es observar el fenómeno y esta observación tiene que ser tan bien hecha para poder hacer un modelo y hacer un diseño. Decir, bueno, a ver, ¿qué cosas están sucediendo para poder obtener una respuesta? ¿Qué cosas están sucediendo y que yo pueda medir? Es fundamental. Bien. Entonces, si yo tengo en cuenta que puede ser que la temperatura me influya, que la humedad me influya, que otros factores también me influyan, voy a ver cómo los voy a medir esos variables. Yo las tengo que tener medidas. Y si no las mido, seguramente el error que yo voy a cometer al final va a ser mayor que si las pudiera medir. Para esto hay diseños. Obviamente que yo no puedo medir todo. Bien. Muchas veces digo, en esto de poner el agua o la lámina de riego para ver cuánta agua es necesaria o cuál es la mejor cantidad de agua para que crezca un cultivo.
pero yo sé que en el medio están pasando un montón de cosas que no las voy a medir. Hay cosas, entonces, por eso se llama, cuando nosotros llamamos modelo de efectos fijos, hay cosas que yo voy a fijar, que yo voy a poder manipular. Por ejemplo, la lámina de riego, y hay otras cosas que yo no voy a poder manipular, solamente las voy a poder medir. ¿Qué son estos efectos? Por ejemplo, temperatura, o si llueve, o si no llueve, lo que está pasando en el campo, porque eso no se hace en el laboratorio, Sí, no las voy a poder medir. Entonces, a esas otras variables, yo sé que están sucediendo, inclusive cada una de las plantas es un ser vivo que puede reaccionar, ¿no es cierto? claro, un Expresar, comportamiento particular. claro. Entonces, que tampoco lo voy a estar midiendo. Entonces, todas esas otras cosas las voy a dejar fijas, no las voy a tener como un tratamiento, porque yo no puedo hacer modificaciones salvo que esté en el laboratorio, y únicamente voy a tener el efecto de, o sea, todo si crece o no crece va a ser dado por mi tratamiento. Todo lo demás voy a asumir de que ha sido este, repartido en todas las unidades experimentales de la misma forma. Por lo Claro, tanto, para todos se ha mantenido lo mismo, salvo la lámina de riego. Por ejemplo, si yo estoy en el campo y digo, bueno, tengo los tres tratamientos en el mismo lugar, a los tres tratamientos tuvo la misma temperatura ambiente, porque yo, no la, yo más de medirla no pude hacerla, yo no tengo forma de modificar la temperatura. Pero yo sé que a los tres tratamientos tuvieron la misma temperatura. Entonces yo puedo decir de que la temperatura ha sido igual. Por eso yo mi error por ese lado no lo estoy cometiendo. bien. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, cuando hablo de justamente de esto de, este, vamos a estudiar algunos diseños clásicos, nosotros en estadística habíamos empezado a hacer algo, sobre todo con estructuras de parcela, y que son los diseños clásicos, digamos. Hay muchos diseños, vamos a ver si nos da el cuero para poder hacerlos a todos, si no vamos a hacer los más clásicos, los que se usan este, en casi todos los estudios. Eh, y anteriormente a eso, vamos a hacer un pequeño review. No sé si ustedes se acuerdan cuando solamente teníamos dos muestras. Entonces vamos a hacer una inferencia basada en dos muestras. O sea, vamos a hacer un contraste primero de dos muestras, o sea, dos poblaciones distintas para ver si una de las poblaciones es distinta de la otra o tiene unas respuestas diferenciadas frente a distintos estímulos. Para esto vamos a tener cuatro situaciones. Primero vamos a esta inferencia basada en dos muestras. Tenemos cuatro situaciones. De estas cuatro, tres de las situaciones, estoy haciendo un repaso, seguramente ya se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Tres de estas le vamos a llamar independientes, o sea, provienen de muestras independientes, quiere decir que el resultado de las unidades experimentales de una muestra no se ven influenciadas por el resultado experimental de la otra muestra. Por eso se llaman independientes.
La cuarta es cuando las dos muestras son dependientes, o sea que el resultado de una de las muestras motiva, ¿no es cierto?, el resultado de la otra muestra. Dentro de las muestras independientes, estas tres son con varianzas conocidas, con varianzas desconocidas pero iguales, y con varianzas desconocidas pero diferentes. ¿Se acuerdan más o menos de lo que les estoy hablando? No Sí, importa, creo que sí. Sí, no, sí, no profe, algo. importa, vamos a hacer un repaso. Inclusive ahora lo que vamos a hacer todo el desarrollo, digamos, matemático, lo vamos a hacer con el software, o sea, ya no vamos a tratar de hacerlo a mano. Luego que pasemos de esta, digamos, tratamientos con dos poblaciones, vamos a entrar a tratamientos que tengan más de dos poblaciones, más de dos muestras, tres o más. Y en este sentido tenemos distintos diseños. Unos que le vamos a llamar el completamente aleatorizado, diseño completamente aleatorizado. Esto lo utilizamos cuando las parcelas o las unidades experimentales son homogéneas. Entonces, a prima facie, yo no puedo anticipar ninguna respuesta distintas de cada una de las unidades experimentales. En este caso, lo que se hace es asignar los tratamientos a cada una de las unidades experimentales de manera completamente aleatoria. El modelo para este diseño y el análisis de la varianza que vamos a hacer corresponden a un diseño unifactorial, porque va a haber un solo factor de variación, en donde no va a haber estructuras de parcela. Pongo ahí ya visto porque no sé si con ustedes, pero siempre está contemplado en el cuatrimestre de estadística y biometría hacer una introducción a el diseño completamente aleatorizado. De cualquier forma, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo el tratamiento que vamos a hacer, lo vamos a hacer mucho más profundo y con detalle en esta materia que es diseño experimental. Así que también toda la resolución, acuérdense, cuando nosotros hacíamos el diseño de análisis de la varianza, o el análisis de la varianza, mejor dicho, la ANAVA, para la resolución teníamos un par de hojas haciendo cálculos y muchas veces esos cálculos, cuando lo hacíamos a mano, apretábamos mal un punto, una coma, y eso nos llevaba a tener resultados totalmente distintos. Ahora lo que vamos a hacer es, todo lo va a hacer el software, o sea que el gasto de tiempo y de pensamiento matemático lo va a hacer el software. Lo que ustedes van a hacer es la carga de los datos y la interpretación de los resultados. Eso ya es la parte humana y la parte que ustedes tienen que empezar a hacer bien. Luego lo vamos a ir completando con distintas, con otros, a medida que se va acomplejando el sistema. Hay un diseño que se llama en bloques completos aleatorizados. Ya van a ver que acá lo que vemos es que la distribución de los tratamientos no se puede hacer totalmente aleatoria. Podemos observar que las unidades experimentales pueden llegar a tener, o sea, pensamos que van a tener unas respuestas distintas a distintos tratamientos,
dependiendo de algún otro factor. ¿Mm? Por ejemplo, yo podría observar el aumento de peso de unos animales, bovinos, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de proteína que le ponga en su ingesta. ¿Mm? Entonces tengo un grupo de animales, pero yo puedo pensar, si soy buen observador, que a lo mejor hay algo que me dé una respuesta distinta más allá de que si yo le dé más o menos proteína. Como por ejemplo, ¿tendrá que ver la edad de los animales? ¿Es lo mismo darle a un animal que tiene 6 meses o es lo mismo esperar que un animal de 6 meses asimile esa proteína lo mismo que un animal de un año, lo mismo que un animal de 2 años? ¿Puede tener el mismo efecto? Tal vez no. ¿Mm? Sabemos que uno está en pleno desarrollo, donde hay un componente metabólico distinto. Podría ser que la raza del animal, o sea, su carga genética, puede hacer de que eh, funcione distinto. A la misma cantidad de proteína, a lo mejor a uno le hace aumentar ya más que al otro, tal vez, la raza, el sexo. Entonces, más allá, lo que les quiero decir, más allá de este, el, el factor de variación, cantidad de proteína, puede haber otro factor de variación que yo lo, lo pueda individualizar y lo voy a separar en bloques, que puede ser que yo además separe por sexo, por ejemplo. A un lado le voy a dar a los machos, voy a separar a los machos de las hembras y le voy a dar la misma comida. ¿Mm? Para que no se me enmascare con otro factor de variación. Esto se llama hacer el efecto de bloque. ¿Mm? Bueno, acá está un poco explicado, de cualquier forma ya lo vamos a ver cuando lo veamos más en particular. Déjenme ver bien el ensayo en bloque. Bien, ya lo vamos a ver el ensayo en bloque. Ya lo vamos a ver cuando vamos en particular en cada uno de los diseños. Vamos a ver, vamos a empezar. Ahora después del... Clarita, ¿estás entrando y saliendo? ¿Tenés algún problema de conectividad? Es más, lo escucho cortado por momentos. Bueno, esto lo estamos grabando, así que después podés hacer el repaso de todo lo visto en la grabación, ¿sabes? Perfecto, profe. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a empezar desde lo básico básico, que es una comparación entre dos poblaciones. Luego vamos a hacer un diseño completamente aleatorizado. Luego lo vamos a hacer diseños en bloque. Después vamos a ver otro diseño que se llama cuadrado latino. Vamos a ver si podemos hacer un cuadrado greco-latino. Vamos a ver otro diseño que se llama diseño factorial, donde ya
La estructura no es la estructura de parcela, sino que es una estructura de tratamientos. Luego vamos a ver diseños donde las unidades experimentales tienen distintos tamaños. En ese caso vamos a ver diseños de parcelas divididas. Y vamos a ver si nos podemos introducir a otros diseños con mayor complejidad. Esto lo vamos a hacer paso a paso, despacio, para que a ustedes les quede bien claro cómo son cada uno de las formas de resolución de los modelos. Bueno, ahora vamos a hacer un recreo. En mi caso voy a preparar el mate, no sé a ustedes, y nos vemos en un rato. Bien, profe. Bueno, profe.